La charla que voy a presentar ahora la he denominado Divagaciones sobre el paso del tiempo. Situémonos un poco. Si uno tuviera que decir dónde está Valparaíso, tiene varias maneras de expresarlo. La primera, naturalmente, es decir que está a 120 kilómetros de Santiago. Pero también podría decir que está a 2 horas en auto. ¿Y por qué no a 8 horas en bicicleta? Si quisiéramos decir cuán lejos está el Sol, tendríamos un número muy grande en kilómetros. Entonces optamos por decir que está a 8 minutos luz. Es decir, que la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo demoraría, o demora, mejor dicho, 8 minutos en llegar a nuestro planeta. Estas conjeturas simples explican por qué el espacio y el tiempo son la misma cosa. Uno puede hablar del espacio en tiempos y del tiempo en espacios. Lo que une al espacio y al tiempo es la velocidad del desplazamiento. Teniendo eso claro, empezamos a comprender los conceptos de espacio-tiempo que definen por qué el tiempo pasa a ser la cuarta dimensión, aparte de las 3 geométricas que describen la posición de un objeto en el universo. El reloj es un invento orientado a medir nuestro paso por la vida. Pero el tiempo depende también de quién lo mide. Por ejemplo, para Matusalén, nosotros nacemos y morimos casi al mismo tiempo. Pero para una mosca, somos prácticamente infinitos. Entonces uno se puede preguntar, ¿hay relojes para moscas? No tengo idea. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero podríamos inventarlo, indudablemente. Serían relojes que se moverían a grandes velocidades para que el tiempo tan ínfimo que vive una mosca 24 horas se pudiera prolongar, por ejemplo, a 24 años. En la vida, el espacio son las cosas que se supone debemos hacer. Y por otro lado, el tiempo es cuánto de ello alcanzamos a realizar, medido en porcentaje, en cualquier unidad que represente una fracción de nuestro objetivo inicial o espacio original. Por ejemplo, Mozart, que falleció poco después de los 30 años, no dejó tareas pendientes. La obra de Mozart es invaluable, es extraordinaria, y la hizo en menos de 35 años. Pero si apreciamos su potencial creativo e interpretativo, se fue muy pronto. Es decir, nuevamente estamos en un dilema. ¿Es corto o es largo? ¿Es suficiente con lo que produjo? Para algunos, pero es insuficiente para la humanidad. También desde el punto de vista de la medición del paso del tiempo, tenemos que consignar que hay distintos instrumentos dependiendo de qué duración tiene el evento que queremos medir. Por ejemplo, para medir una carrera de 100 metros, que son unos pocos segundos, o para medir una carrera de una maratón, se mide con relojes. Los relojes permiten precisar bastante bien el tiempo que demora una carrera de 100 metros o una maratón de 42 kilómetros. Pero si queremos medir días, semanas y meses, usamos calendario. Ya el reloj empieza a ser absurdo porque vamos a hablar de 488 horas, que nadie entiende muy bien qué significa esto en días. Pero decimos que son 20 días más 8 horas, vamos a comprenderlo. Pero si queremos medir ahora a años, décadas y siglos, vamos con los libros de historia y los almanaques. Para milenios, prehistoria y Big Bang, usamos los libros científicos. Pero si queremos ir a la creación, al mundo religioso, al mundo sagrado, tenemos que ir a libros sagrados o bien a producciones cinematográficas, de las cuales ustedes saben que hay muchísimas que se exhiben en ocasiones muy particulares. Por ejemplo, desde el punto de vista del mundo cristiano, está la Semana Santa con las películas relacionadas
por la materia. Pero al parecer, sería lo mismo 240 años para atrás que para adelante. ¿Por qué va a ser diferente? ¿Por qué el tiempo va a ser asimétrico? Tiene que ser lo mismo, según nuestra concepción, pero eso es erróneo, porque no considera un efecto muy clave que se llama la sensación del paso del tiempo, que es algo así equivalente a la sensación térmica. Un día de 30 grados con viento puede ser fresco y un día de 20 grados puede ser muy caluroso. Eso es la sensación térmica. Y además, desde el punto de vista de la sensación de percepción humana, tendríamos que ver que un año dura 5 veces más para un niño de 10 años que para un adulto de 50. Esa es la sensación del paso del tiempo. El, el punto es que para poder medir la sensación térmica, tenemos instrumentos complementarios al termómetro. Pero desde el punto de vista del paso del tiempo, la cosa es un poco más complicada. Y estamos complicados, entre otras cosas, porque la escala humana nos limita en la observación de muchas cosas, según los que nuestros sentidos sean capaces de entender en un momento dado. Los sentidos, todos ellos, miden cada uno por su cuenta, en forma diferente, el paso del tiempo, según sea yendo para atrás o yendo para adelante. Para atrás, todo se nos agolpa. Incluso es muy posible que algunos eventos los trastoquemos, digamos que ocurrieron antes que otros cuando circunstancias es al revés. Y muchas veces no distinguimos bien si algo ocurrió hace 3 años o hace 20 años. Porque así es, salvo que tengamos un hito de referencia. Por ejemplo, los pololeos de verano. Los pololeos de verano son pololeos generalmente breves, que duran lo que dura el verano, y que lo podemos identificar, porque uno dice, oye, ¿cuándo pololeé con esta chica? Ah, ya fue en el verano del 79. ¿Y qué pasó con tal otra cosa? No, eso fue en el 81. Y ya sabemos que hay 2 años que median entre lo uno y lo otro, y sabemos cuál es primero y cuál es después. Pero la gran mayoría de los eventos que hemos vivido no están identificados en forma tan precisa como hitos hacia el pasado. Pero para adelante todo parece muy lejano. Los niños encuentran, por ejemplo, que un año entre 2 veranos es larguísimo, es larguísimo. Deben tolerar levantarse todos los días temprano para ir al colegio. Ven restringidos sus horarios para jugar, para ver televisión, etc. Lo que para ellos dura un año, para un adulto sería el equivalente como a un mes. A nosotros los mayores, un verano y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, son todos como una cadena continua. Ahora en esta pandemia, yo siempre digo medio en broma, medio en serio, que con este encierro de 8 meses, para mí todos los días son miércoles. Y la verdad es que termino una semana y comienza la otra y digo, pero ¿cómo pasó tan rápido? Para un niño que no está con sus juegos, que no está con sus amigos, que está con unas clases virtuales que son mucho más demandantes que las clases presenciales, esto es un martirio, es una tortura y tiene que soportar. Pensemos un poco en los adultos. Cuando inician su vida laboral, por lo general reciben rentas bastante insuficientes y tienen que pagar arriendos que consumen una fracción significativa del monto de sus ingresos. Entonces, en la medida que les es posible acceder a un crédito hipotecario, lo contraen a 30 años plazo. Pero más que 30 años plazo, son 30 años de padecimiento. Y solo quedan felices en 2 minutos, cuando se los adjudican y cuando lo concluyen de pagar. 30 años les parecen infinitos. Ahí tenemos una expresión de la medición del tiempo por parte de los adultos.
Quiero ir concluyendo esta breve charla, porque del tiempo habría que hablar mucho, pero como el tiempo es relativo, como he dicho, lo corto puede ser largo para algunos y lo largo puede ser corto para otros. Así que da lo mismo. Veamos cómo lo sentimos personalmente y en ello quedamos. Hace algunos años atrás, a raíz de la reparación de su casa en El Molle, que es un pueblito costero muy simpático que está poco antes de Los Vilos, eh, Silvia Hernández, hija de Luis Hernández Parker, el famoso comentarista político de la radio fallecido ya hace una buena cantidad de años, me contactó para que le viera alguna situación estructural de su casa que quería acomodar para la circunstancia de tener que desplazarse allá con un nieto minusválido. Y yo lo hice con el mayor agrado. Conversando con ella, me dijo que con su hermana Pamela habían escrito un libro en que se recopilaban los libretos de los comentarios políticos de su padre, emitidos entre 1947 y 1975. Silvia me regaló el libro, lo devoré. En un fin de semana lo devoré. Porque yo recuerdo, cuando era joven, tenía 18, 20 años, escuchar a Hernández Parker después del reportereso era un must. En la casa se guardaba silencio absoluto una vez concluido el almuerzo para poder escuchar a Hernández Parker después del reportereso, con Juanito Legüedé, como muchos recordarán. Leyendo este libro, rescaté lo que aparece en la página 165 y que se refiere a la situación de la educación en Chile. Este comentario lo formula el 20 de julio de 1961, es decir, prácticamente 60 años atrás. Y dice lo siguiente, comillas, al fin, una reforma a fondo de la educación está encarando el gobierno desde el Ministerio del Ramo y desde la Superintendencia. El Ejecutivo reconoce que hoy la parte más atrasada de Chile es la educación. 29 de cada 100 chilenos no saben leer ni escribir. Cierra comillas. Más adelante agrega, comillas de nuevo, al ritmo con que marcha esta tortuga, habría que esperar 50 años para terminar con el analfabetismo. Por eso que se propone edificar 5.000 nuevas escuelas en 2 años y crear 5.000 plazas de maestros primarios, etc. Continúa con cosas del mismo tipo. Yo, al leer esto, me formulé la segunda pregunta. ¿Qué diría un extraterrestre que llegara a nuestro planeta y leyera la prensa escrita de estos 60 años? Concluiría que la Tierra es un paraíso en que el tiempo no transcurre, porque lo que ocurrió hace 59 o 60 años es lo mismo que podría estar publicado en el diario de mañana. De modo que para este extraterrestre que lee todo en un solo instante, de atrás para adelante, de adelante para atrás, nada cambia con el tiempo. Por lo tanto, es un paraíso en que el tiempo no transcurre. Y esto viene a confirmar algo que desde el punto de vista científico uno lo puede formular una y mil veces, que Einstein tenía razón. El tiempo es relativo. Muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado.